Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el mejor podcast que han escuchado en su vida. Bueno, por lo menos eso nos lo tenemos que creer nosotros. ¿Qué onda, Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Benja? Bien, bien, todo tranquilo por el momento. Contentos por un nuevo video, de ver otra vez hacer esta nueva situación de siempre, ¿no? El platicar, el informarnos, el aprender, qué es lo bueno de esta vida, el aprender siempre. ¿Tú qué Claro. tal? ¿Qué me cuentas? Pues igual, todo bien, ya estamos en un nuevo formato, porque pues situaciones de la vida. Antes estábamos en vivo, ahora estamos por Zoom, pero seguimos con la misma tradición. Tenemos a una invitada esta noche, bueno, día o el momento en el que lo estén escuchando o viendo. Nuestra invitada se llama Paola. Preséntate, Paola, por favor. Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Pues mi nombre es Paola Solórzano y pues soy estudiante en la licenciatura de Educación Primaria. Estudio en San Cristóbal de las Casas, en la Escuela Normal La Reinsar. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Yo tengo 21 años, soy pues amiga de estos dos personajes tan emblemáticos y buena onda. Dentro de nuestros 5 espectadores. Ajá, exactamente. Oye, Al público, o ánimo, sea, ánimo, ya me ánimo. siento una youtuber yo acá, de la verdad, la neta. Oh, sí, ya, créetelo, créetelo. YouTuber es el que sube contenido, no es el que es famoso. Ah, eso. Bueno, Y pues nada, aquí con toda la actitud y la buena vibra para platicar un ratito con ustedes. La verdad estoy muy contenta, gracias por haberme invitado. Gracias a los Claro. dos. no, y gracias a ti también por aceptar. Sí, como lo mencionó Paola, ya también somos amigos de mucho tiempo. Pues aquí es un pueblo un poco pequeño, entonces hay muy pocas escuelas y básicamente todos los invitados que hemos traído, pues nos conocemos desde bastante, la verdad. Bastante. Desde el kinder, diría yo. Sí. Así es, sí. Pero bueno, Bien. Jonathan, ¿quieres presentar el tema de hoy? Antes de eso me puse a pensar que, Ya. que siempre, aguanta, que siempre presentamos el tema como si los espectadores no supieran cuál es, pero cuando se meten, obviamente ven el título de... Ya lo sé. Pero bueno, sigamos con eso. Tú dale. Bueno, lo de siempre, ¿no? Ya, bueno, bueno, sería entonces para los que leyeron el título, pues sí, efectivamente vamos a hablar sobre la educación. Eh, no tan, de una forma nueva, o sea, porque todos somos conscientes de que todo va evolucionando, todo va cambiando. Entonces, pensamos de que actualmente es un tema polémico, entonces pensamos que es bueno hablar sobre la educación. No sé, también invitamos a Pau por eso, pues, comparándonos nosotros con ella sabe más, entonces, pues, esperamos a que ella nos ilustre un poco más. Sí, es así. Eh, pues, pues bueno, sí, o sea, realmente la educación es un tema muy bonito, pero también es un tema muy extenso, entonces, pues, y hay mucho de qué hablar, la verdad. Así que, pues, vamos a platicar tal vez la percepción que yo tengo, incluso con base a mi experiencia a lo largo de, pues, el tiempo que llevo estudiando la licenciatura. Y pues yo creo que también ustedes la experiencia como estudiantes y hemos sido estudiantes, ¿no? Entonces creo que también tenemos mucho que decir, como la manera en la que pues nosotros fuimos educados y en la manera en la que pues ahorita también todo cómo va evolucionando, incluso pues en la nueva modalidad, ¿no? Exacto. Entonces, pues, ¿cómo ven si empezamos con el concepto de educación? Perfecto. Ilústranos. Va. Por favor, Pau. Bueno, acá tengo un concepto que obviamente no es mío, pero pues bueno, dice, la educación es la formación destinada a desarrollar capacidad intelectual que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes personales que puede tener lugar en muchos entornos. Bueno, esta es una definición que, pues bueno, la podemos entender así como un proceso de formación para adquisición de conocimientos. De Creo aprendizaje. que es como que lo que quiso decir esto. Y realmente, pues, o sea, sí, o sea, tiene toda la razón, es eso, pero también puedo decir que la educación es una manera de conducir o guiar a las personas
para aprender algo, para adquirir esas habilidades. Nosotros somos que todo el tiempo estamos conduciendo y guiando a alguien para su aprendizaje. Incluso nuestros papás, yo creo que la educación la empezamos a vivir desde casa, ¿no? Entonces, pues prácticamente sería eso. Y también para mí la educación es como que una herramienta que nos permite a todos orientarnos y nos ofrece la oportunidad de tener las mismas oportunidades que los demás. O sea, para mí es como que sí, casi la única, por así decirlo, el único nivelador que hay, es el único nivelador social para ofrecer las mismas oportunidades pues al mundo y a las personas. Está muy interesante lo que dices sobre que es una forma de orientarse porque pues de cierta manera en todo momento estás aprendiendo, ya sea que estés en la escuela o no. O sea, desde que naciste hasta que te mueras vas a aprender cosas tan banales o tan, bueno, no sé cómo se clasifiquen, pero en todo momento estás aprendiendo. Entonces igual la educación es como una forma de, como tú lo mencionaste, de guiarte como para potenciar el que en un tiempo más específico aprendas más cosas. Entonces, me llama mucho la atención cómo lo planteaste, está muy interesante. Sí, porque bueno, la educación es vital. Cada día aprendemos cosas de manera empírica por lo que vemos, practicamos o escuchamos, pero pues la función de la educación es también enseñarnos cosas de ciencia, cosas que son, que llevan una metodología, pues ahí también entra la pedagogía, ¿no? Lo que es el método que utilizan para la enseñanza. Aprender a enseñar. Entonces, aprender a enseñar también, entonces los maestros también son pedagogos, ¿no? Uy, algo pasó, déjenme checar. Problemas Pero técnicos. prosigamos, problemas técnicos, prosigamos, hay un gatito ahí. Un gato. Hay un gatito. Continuamos, no creo que no pasa nada. Listo. Sí. Sí, realmente, pues sí, o sea, nosotros, pues, todo el tiempo, como dices, todo el tiempo estamos aprendiendo, pero, y de manera empírica y obviamente también, como lo dije al principio, o sea, de una manera guiada, y hablar de la educación, estamos hablando de también de una renovación, un cambio, esa evolución que podemos tal vez notar en la educación desde, pues, imagínate, hace tal vez muchos años hasta, pues, actualmente. Y sí, o sea, va cambiando no solo la manera en la que aprendemos, también en la manera en la que enseñamos. Y pues eso es importante porque en un mundo cambiante, o sea, muchos dicen, es que el mundo está cambiando, la tecnología está cambiando, la ciencia y todo a nuestro alrededor cambia. Y pareciera que a veces la educación como que se queda en lo mismo, ¿no? Sí, Pareciera que exacto. hay un estancamiento en eso. Entonces, pues sí, o sea, hay mucho que decir en cuanto a lo que necesitamos para poder crear esa transformación en la educación y tener un avance también en ese ámbito. No, y la educación fue una lucha. Si iniciamos desde la historia, pues antes los grandes filósofos tenían a sus después, pero eran a ciertas personas que le enseñaban todo su conocimiento y la forma de ver el mundo, lo que sabían, pues, o sea, cómo surge la necesidad de formar escuelas. Bueno, surge la necesidad de comenzar a ya educar a las personas. Y también entra ahí una lucha, pues, porque en un principio la educación solo era para los hombres. Solo los hombres tenían derecho a lo que es la educación. Ya al transcurso del tiempo, de evolución, en las luchas, ya entraron lo que eran las mujeres, pero no en su totalidad. Eran mujeres que eran de la burguesía o que sus esposos tenían poder y eran las únicas personas que podían entrar a lo que es la educación. Y pues igual por todos los movimientos que hubieron, decisiones y luchas igual, ya fue que la educación se volvió pues gratis y para todos. Pues no sé si sea Es gratis. importante también recalcar que, bueno, O pues sea, se supone, ¿no? Se supone o sea, sí, que es pero, pública. o sea, entiendo tu punto de que a lo largo de la historia, pues se empezó a ampliar más a nuevas personas para que nuevas personas tuvieran la posibilidad de estudiar, pero todavía hay mucho rezago, o sea, todavía hay una cantidad enorme de personas que no van a estudiar.
y ya digamos que no pagas una colegiatura, sino por el simple hecho de tener que viajar a una escuela, o sea, en los casos en donde, no sé, estás en algún lugar en el que tienes que caminar mucho para llegar a una simple escuela, que tiene con un solo maestro, incluso también afecta la calidad de educación que tienes. Entonces, también sigue existiendo, a pesar de todo lo que hemos aprendido en la historia, todavía hay una gran cantidad de personas que no van a la escuela, si contamos que educación como ir a la escuela, claramente. Entonces, por eso creo que no, Sí, de cierta forma sigues, perdón. Sí, no, sí, o sea, de esa parte sí tienen razón también. Pero ese sería como que otro punto de hablar ya de las deficiencias de la educación actual Ah, y hablar, y incluso hablar del gobierno, pues, porque, o sea, el gobierno es el que se supone que es el que mantiene y rige lo que es la educación, pues, y actualmente, bueno, en nuestro país hay muchas deficiencias en donde va dirigido la economía, pues a la ciencia, a la educación, a cuestiones de salud, pues, y a veces se va dirigiendo esa atención a otras cosas que no son, o sea, no tan importantes, porque la educación es vital, pues, es necesaria, creo yo, para todos los niños, pues, que sepan leer, pues, o sea, va a llegar un momento donde tengan que firmar un papel importante y si ese adulto no sabe leer, pues va a cometer un gran error, pues así es que sucedían muchos fraudes antes, pues como la gente no sabía leer, pues firmaban lo que sea solo porque les decían que tenía que firmar. Entonces, para que pueda como que seguir creciendo este país, necesitamos a gente que se siga educando, que siga aprendiendo, para que no nos agarren pues de borreguitos, nos utilicen más que nada, o sea, para bien, no decir, es que es necesario que todos sepan muchas cosas, pero sí lo básico, pues, o sea, de una forma que se puedan defender. bueno, perdón, ¿ibas a decir algo? Paola. no, 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 a ver qué. Que bueno, que de cierta forma, sí siento que la educación sea muy importante, pero hay muchos otros ámbitos en los que podríamos empezar para luego llegar a la educación. Como por ejemplo, no tiene caso que un niño que no puede comer vaya a aprender. ¿Qué va a aprender si no tiene nada en el estómago? O que no se tenga agua para tomar. O sea, lo que siento es que muchas personas se enfocan mucho como la educación para la salvación a cualquier problema. Entonces, y que probablemente después de resolver muchos problemas sí lo sean, pero siento que hay problemas antes de resolver la educación pues, que siento que son más importantes. Claro que la educación también tiene lo suyo y pues que ya ahí entraríamos exactamente en los problemas actuales que tiene la educación. Sí, como, Pero, como de hecho todo lo que está pasando ahorita con muchos niños por lo de la pandemia, el no tener Ajá. internet, no tener cómo comunicarse con sus maestros y dedicarse a lo que es el campo y dando a sus papás. Está viendo un reportaje una vez en la tele, ajá, pero o sea, muchos niños decían pues que ya no quieren regresar a la escuela pues porque ya se sienten cómodos en lo que es en la cuestión pues de estar en su casa y ayudar en el campo, ¿no? O sea, muchos niños decían de que como sus papás también perdieron su trabajo, pues ayudaban en lo que es el hogar y pues ya están, o sea, más cómodos en esa situación, pues, o sea, es como que uno de los estragos que causó aquí en México lo que es la pandemia, pues, de acuerdo a lo que es la educación. Sí, es que de verdad hay muchos aspectos, digamos así, multifactoriales que vienen a afectar la educación, y como lo decía Benja, tal vez a veces nos enfocamos mucho en recalcar eso de que es que la educación, como les decía, tal vez sigue teniendo algunas fallas o hay mucho rezago escolar y hay muchos problemas educativos actualmente, pero eso tiene que ver mucho internamente en otros factores. Por ejemplo, lo que decía de que los niños, puede ser que no, para empezar hay una desigualdad social muy grande y exacto. de cada contexto pues tiene sus propias necesidades y eso definitivamente la educación que puede haber en una ciudad, en una escuela pues urbana, en una escuela rural, pues es totalmente diferente.
y ahí es donde pues hay más, una tiene más necesidades, otras no, y es donde empiezan a haber también ese tipo de complicaciones para pues que un niño aprenda, para que un niño tenga como que pues esa oportunidad de ir a la escuela. Entonces, pues sí, o sea, tiene mucho que ver el entorno social en donde pues estén las personas. Y definitivamente uno de los factores también que llega a afectar es la desigualdad de género, lo que decías hace rato. Incluso actualmente hay muchos lugares en donde pues las mujeres no tienen todavía la oportunidad de estudiar, no mandan a las niñas a la escuela, o si las mandan pues nada más a la primaria y de ahí pues ya nada, o sea, solo a los hombres. Entonces, son cosas que seguimos viviendo y que, o sea, siguen estando presentes, pues, y eso también tiene que ver con un poco con la educación que tenemos anteriormente, o sea, la educación tradicional. Entonces, ¿ustedes creen que los cambios que hemos tenido han sido para bien o para mal? Hablando a lo largo de la historia. Pues es que, Yo, bueno, sí, Pau, no, dinos. es que, haz de cuenta, a lo largo de la historia, como le decía Jonathan, tal vez antes, imagínate unos 100, 200 años, no sé, la educación pues era muy como que conductista, o sea, tú te formabas o un maestro tenía como que el deber de formarte como ser humano, ¿para qué? Para que siguieras como que respetar como que las jerarquías, ¿no? O seguir ciertas reglas, o sea, o normas, era más conductista, o sea, la educación se basaba más en eso, o sea, para que tú tuvieras una buena conducta, ya, o sea, después de adulto. Y es algo que en las aulas todavía muchas veces lo hemos visto. Bueno, no sé si recuerdas, creo que yo estuve en tu salón Benja en la primaria, ¿verdad? Sí, creo que sí. Estuvimos juntos, ¿En qué año? los primeros, recuerdo que estuvimos juntos los primeros años. Creo que Y no sí. sé si recuerdas en nuestro salón, no sé si recuerdas en nuestro salón, había, la maestra, en nuestro salón había como una bardita, como una tipo tarima, o sea, de donde estábamos nosotros había una tarima en donde estaba el escritorio de la maestra y ahí donde se paraba ella, ahí estaba el pizarrón. Creo que sí, más o menos recuerdo. Eso era parte pues de la educación de antes, o sea, como que el maestro llegar y pues nada más como que el objetivo es como que transmitir ciertos saberes de que sabes que tienes que ser puntual, tienes que respetar a los adultos, tienes que hacer esto, o sea, era más como que, o incluso la información que nos daban era así como que tienes que memorizar esto, y había antes, bueno, hasta ahora todavía hay, pero antes era más en el hecho el docente es una autoridad demasiado superior y tú y los alumnos eran así como que nada más receptores y ya, o sea, como que nada más recibir O nada información, más llegas a memorizarse la aprender. información Ya. y repetir, ¿no? O sea, ajá, exactamente. Y pues ahora, para mí, o sea, sí ha habido un cambio y ha sido para bien, pero aún falta mucho. O sea, tal vez, ¿por qué? Porque aún seguimos viendo eso, o sea, lo que te estoy diciendo, tal vez la educación que recibimos nosotros es algo que se sigue repitiendo y que en muchas aulas todavía muchos maestros siguen ese mismo patrón de enseñanza que pues ellos recibieron cuando eran niños. Eso es muy interesante. Yo recuerdo que platicaba eso con un maestro de la universidad, que nos daba lo que era lectura y redacción, de hecho. Y fue un tema que tuvimos, ¿no? O sea, curiosamente nuestra generación y tal vez bueno, las anteriores y tal vez unas que siguen de nosotros, era o sea, vivimos esa transición de la primaria y secundaria, incluso prepa, de que estaba memorizado, ¿no? El profe nada más llegaba a dictarte qué ibas a saber, qué ibas a estudiar, pero nada más sabías que tienes que aprenderlo, pero no comprendías el por qué, o en qué te iba a servir. Entonces, y de repente comienza lo que es la implementación de que, bueno, ya el alumno tiene que ser más autodidacta, el alumno tiene que investigar, tiene que aprender por sí solo, tiene que buscar las cosas, ¿no? Entonces, el venir de una donde solo venía el maestro y te decía exactamente qué ibas a hacer, qué ibas a estudiar, qué ibas a seguir, es muy chistoso. No sé si ustedes sintieron esa transición, el sentir de que de venir de una forma donde todo te decían qué hacer,
al punto de que ya tú tenías que comenzar a investigar y verlo por ti mismo. Incluso los maestros que te dictaban, o sea, que ni siquiera prestabas atención a lo que te estaba diciendo, nada más estabas copiando, copiando y copiando y copiando. O sea, y creo que ese es uno de los problemas porque nada más ejercitas tu memoria y a veces nuestra memoria es de corto plazo. O sea, tal vez te lo aprendes como tal, pero no lo entiendes a fondo. O sea, si te están explicando algo, entiendes en términos generales exactamente las palabras que te tienes que aprender o las palabras necesarias para pasar el examen, pero no entiendes el fondo del conocimiento que te intentan transmitir. O sea, siento que otro de los problemas que han cambiado, incluso regresando un poquito a la historia, sí, claramente han habido algunas ventajas conforme ha pasado el tiempo, pero una de las cosas que yo siento que sería rescatable es que antes, por ejemplo, en la antigua Grecia, donde sale el término del liceo, que es básicamente la academia, estaban la escuela de Platón, que tenían un nombre raro, bueno, no recuerdo, pero el nombre, la descripción del nombre significaba que eran personas que caminaban en círculos y se debe a que comúnmente las clases ahí eran conversaciones caminando por los jardines de la escuela. Entonces, básicamente les enseñaban de filosofía, perdón, matemáticas, básica, pues lo que sabían en ese entonces, o platicaban de cualquier cosa, pero pues como tal el maestro no era una autoridad, el maestro era como un guía que les servía para orientar la plática y que todos adquirieran un conocimiento de lo que iban adquiriendo y de lo que todos iban aportando, porque claramente, o sea, siento que es una de las cosas malas es que lo que tú mencionabas, Pau, de creer que la persona que está delante de ti lo sabe todo. Probablemente sepa más que tú, eso es casi obvio, o sea, probablemente sepa más que tú en la materia, porque pues por algo es tu maestro, pero pues puede que haya algunas cosas, no que esté mal, pero por lo menos que esté a punto de que, no tanto corregir, pero que puedas dar tu opinión en el caso de algunas materias específicas, claro. Entonces, como no ver al maestro como esa figura de autoridad, sino como ese guía que te va a ayudar a que aprendas. Exacto. Es que, ¿sabes qué? Antes, se veía todo el centro, era como que estaba en el profesor. O sea, el centro de la educación era el profesor. Y ahora se supone que el centro del aprendizaje, pues es el alumno. O sea, como que cambiar ese paradigma de que, o sea, no enfocarte tanto en el maestro y en el que cómo enseñar al maestro, sino más en el alumno, en cómo aprende el alumno para que, o sea, puedas hasta también hacer un cambio en ese aspecto. Es que también, Por ejemplo, ajá, no, eh, te iba a interrumpir un poquito nada más. Una cosa que también noté es de que también los métodos también de tratar a los alumnos, pues, no sé si alguno de ustedes llegó, supongo que sí, o bueno, a ver, o que les hicieran, no sé, un jalón de patillas, un regaño, no sé, o sea, también esos tratos o agresiones se puede decir a los niños, o sea, que ahorita está prohibido, pues ahorita no puedes tratar así a un niño, pero antes, o sea, antes sí era permitido y era como que parte del aprendizaje, ¿no? Para que supieras lo que tú decías, la autoridad del maestro. Y los niños, sí, sí, ajá, exactamente. Es a lo que íbamos. O sea, antes estaba muy centrado en el conductismo y pues ahora pues se supone que la educación debe ser más constructivista. O sea, ya no ser, o sea, como docente yo ya no ser una figura de autoridad que nada más viene y te va a traspasar el conocimiento, porque pues eso no debe ser así, sino ser un mediador. O sea, el papel de docente es prácticamente ser un guía y un mediador para el aprendizaje de los alumnos. O sea, es de llegar y yo darte solo las herramientas que tú necesitas para que puedas tú construir tu propio aprendizaje. Y no solo eso, o sea, sobre todo que tengas esa inquietud, ese deseo de aprender, que yo creo que es lo más difícil, porque si llegamos a un salón y tal vez como decíamos, recordamos más o menos cómo fuimos
educados nosotros en ese aspecto, ¿no? Cómo nos enseñaron tal materia o tal tema en el que pues aprenderte y ser con actividades muy monótonas, ¿no? Entonces, es algo que en algún momento hasta pues nos llegó a aburrir o nos causó pues falta de interés para aprender. Entonces, ahorita se supone que un docente debe tener un papel de mediador y de guía, o sea, que únicamente lleve a los alumnos a que ellos tengan ese deseo de querer seguir conociendo, aprendiendo y de desarrollar también lo que es la curiosidad y la imaginación para que puedan ellos también crear y volverse más independientes, autónomos. Sí, Actualmente pasa todo lo contrario. este es uno de los cambios pues ya actuales. ¿Cómo? Ah, perdón, que digo que actualmente pasa todo lo contrario, o sea, que las personas crecen odiando la escuela. Sí, porque, bueno, te digo, así como nosotros venimos de esa educación donde nada más nos venían a dictar media hora de un texto, saquen su libreta, saquen su lapicero y a ver, y dictar, 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 y escribir, 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 donde no ponías atención, entonces era algo, pues, aburrido o fuera de interés, o sea, que lo hacías porque sabías que tenías que hacerlo, porque tus papás te decían que lo hicieras, porque si no lo hacías, pues, habían castigos, habían represalias, no, no, pues no lo hacían, ¿no? Entonces no era tanto como que le interesa de que nosotros nos naciera el aprender, el de las dudas. En cambio, sí he notado ese cambio actualmente. Por ejemplo, que yo tengo hermanos más chicos, o sea, que la forma con la que ellos aprenden, pues de que ahorita ya es más, aparte de teórico, también es práctico. O sea, que les ayudan a que ellos se imaginen o busquen la forma de que ellos le entiendan, pues, para que comprendan el tema, pues, porque si comprenden de la forma que ellos imaginan o creen, pues es algo que se les va a aprender. O sea, no estoy seguro, en mi caso no sé si porque, pues ya, bueno, ya pasó bastante tiempo y así, pero hay cosas, pues, de la primaria donde, pues aún no me acuerdo ahorita, pues, pero porque son cosas memorizadas, como dijiste tú, Benja, o sea, que te decían que tenías que aprenderlo, pero a corto plazo. Para un examen estudiabas, no sé, un día o 2 días antes, que en el momento sí lo aplicabas, pues, pero después se te olvidaba. Yo me acuerdo muchas veces que los profes te decían, si apenas ayer lo vimos, hoy no se acuerdan. O sea, y tú te preguntabas, o sea, pero ¿por qué no me acuerdo? ¿Por qué no lo entiendo? Algo así. Pero era por esa forma, pues, de que nos enseñaban de que eso era memorizarlo y a corto plazo, pues, o sea, eran cosas que te acordabas, pero no comprendías para poderlo aplicar al siguiente día. Y creo que, bueno, está interesante lo que dices, porque, bueno, lo que mencionaste al inicio de tus hermanos, porque si somos personas que piensan diferente, que tienen diferentes opiniones, que, o sea, que lo que pasa por nuestra cabeza no es lo mismo que pasa por la de Jonathan o por la de Paola o por la de cualquier persona que nos esté escuchando, no, tampoco es como que pretendamos que todos aprender de la misma manera. O sea, que no todos, siento que no todos vamos, o sea, tenemos como que la misma forma de aprender, o sea que por el simple hecho de que todos somos diferentes, probablemente alguien aprende más, no sé, viendo algo, viendo gráficos, alguien más aprende haciendo ejercicios o no sé, y que comúnmente en las escuelas lo único que hacen es un solo sistema de aprendizaje para todos. Y que siento Sí, que ese es uno de los errores más comunes porque a veces lo que hacen algunos docentes es querer que, que todos los alumnos aprendan al mismo tiempo y aprendan lo mismo. Y realmente no, o sea, les digo yo, bueno, ahorita que pues tal vez ya llevo casi 4 años de carrera y me he dado cuenta y nos dan en mis prácticas docentes, que pues las que he tenido, me doy cuenta que realmente la diversidad que hay dentro de un aula es muy importante y es algo que debemos tomar en cuenta siempre, porque como lo decías, los estilos y los ritmos de aprendizaje son muchos. Yo tengo tal vez alumnos que aprendan más, imagínate, estamos viendo un tema de historia, para mí pues historia era como que una de las asignaturas más aburridas o porque pues no hacían mucho leer o algo así. Y bueno, o sea, puede ser que tenga niños
que, bueno, se les hace, leen un texto y, bueno, le captan súper rápido y para ellos eso es algo significativo se les queda, pues, es un aprendizaje que tal vez no se les va a olvidar, pero pues es la habilidad que ellos tienen. Pero pues pueden haber otros niños que si yo les presento un video, ellos capten más rápido. Sí. Y ahí es donde ellos adquieren ese aprendizaje significativo. Puede ser que otros ni con el video, que sea de una manera más dinámica, en donde pues bueno, ok, podemos dinamizar este tema, lo puedo hacer, no sé, tal vez dentro del salón, organizar equipos y hacer que, imagínate, estamos hablando de las culturas, bueno, tú la cultura tolteca, zapoteca, y o sea, como que crear un ambiente de aprendizaje en donde tomemos en cuenta todas esas inteligencias múltiples pues, de todos los niños y no solo, y no tratar de homogenizar pues el aula, porque pues realmente todos somos muy diversos. Y... Esto es muy, perdón, No, sí, ¿ibas a decir algo? dilo. No, o sea, que eso es muy bonito, ¿no? Que ya ahorita están muy conscientes del hecho de eso, pues de que cada alumno es diferente, dependiendo desde la edad hasta la región. Con lo que mencionabas, pues no es lo mismo un alumno de una ciudad que tiene todo a la mano, que tiene internet, que tiene, no sé, los dispositivos, incluso a un alumno que es una zona rural, que incluso con qué trabajo hay red, hay señal, entonces es muy bonita lo que es la labor del maestro de adaptarse y de buscar la manera porque, de que el niño pues aprenda lo suficiente, ¿no? Ok, no hay cómo buscar en internet, pues bueno, regresamos a como antes, hay libros, hay copias, hay formas para que ellos aprendan, pero ahí entra que la pasión o el interés que tenga el maestro de enseñarle a sus niños. Y hablando, bueno, por ejemplo, un poquito de de las materias, ¿qué opinan de todo el contenido que nos da la escuela? ¿Creen que todo sea necesario? Bueno, Pues pues mira, sea como sea, es información y pues, como decimos, ¿no? Es aprender algo nuevo y siempre, ¿no? De que a veces no se nos hace algo interesante, pues es diferente, pero pues yo creo que a veces sí hay algo que te va a ser necesario. Depende también de qué estés estudiando, ¿no? Yo ahorita pues digo, pues matemáticas, ¿ok? O sea, las cosas básicas sí, pues multiplicar, dividir, restar, sumar, pues y cosas así, fracciones. Pero cuando, por ejemplo, que veíamos los binomios cuadrados perfectos y así, o sea, yo ahorita digo, ¿dónde la aplico? ¿No? O sea, no digo que no sea importante, pero pues en lo que es mi carrera y lo que yo me enfoco, pues no me sirve ahorita. Pero tú que ves, tú sí ves matemáticas, obviamente a ti sí, o sea, sí te sirvió en un principio porque me contaste que aprendiste nuevas cosas, ¿no? Pero pues, o sea, a ti te siguió sirviendo, pues entonces yo creo que depende de tus intereses, de qué tanto, de qué es lo que tú quieras y ya le vas a tomar la importancia a esa información. O sea, porque Entonces, sea como sea, es información nueva y es buena. entonces tú, bueno, o sea, sí, estoy de acuerdo. De lo que yo no siento que no estoy tan de acuerdo es que exactamente como tú lo planteas, el hecho de que o sea, por ejemplo, a mí, así como a ti no te sirven matemáticas, a mí tampoco me sirve saber un montón de cosas de biología o de química, ¿sabes? Algunas sí, pero pues muchas no. Entonces no, he tenido como que esa idea de que no todas las materias son esenciales para todos, que tal vez yo siento que debería de haber como, esta es una idea general, obviamente no tengo los conocimientos como para la llave mágica para mejorar en la educación, ¿no? Nada más es una idea, de que se enfoque más en lo que te gusta a ti. Tal vez al inicio que haya un tronco común de materias en las que te llaman la atención, pero no tiene chiste que te sigan enseñando matemáticas cuando desde el inicio no te gustaron. Bueno, o sea, es lo que veo y siento que hay otras materias que no le dan tanta importancia que siento que deberían de tomarse, no sé, por ejemplo, aprender a aprender, por ejemplo, o sea, el hecho de que te enseñen técnicas de aprendizaje para que tú puedas ser autodidacta, a leer o que te enseñen a investigar en buenos libros,
ética, o sea, no solamente ética de ser buena persona y valores, lo básico, no, sino ética en grandes generales en la sociedad o cómo te desempeñas profesionalmente, o no sé, incluso filosofía, que es básicamente, siento que debería ser de las materias, de las principales materias, porque pues su nombre dice amor a la sabiduría, o sea, que tengas ese cariño o las ganas de aprender o de ser curioso por lo que sea que te guste a ti. O sea, bueno, ese era mi punto de por qué le hiciste las preguntas, de que siento que no muchas de las materias son tan esenciales para aprender, o sea, y bueno, de eso depende de cualquier persona, pero siento como que todas las materias se las aprende a todos y siento que es un gran tiempo en el que todos están aprendiendo de todo, para que después siento que de cierta forma es tiempo perdido que pudiste haber aprovechado en aprender cosas que tal vez sí te sirvan. Bueno, es como lo veo yo, no sé qué opinen ustedes. Es complicado e interesante, ¿no? O sea, considero que no tanto así como decir que no son importantes, pero, o sea, tal vez no todo lo que abarca. O sea, si tal vez cosas pequeñas. Por ejemplo, si hablamos de biología, pues o sea, sí fue bueno que en biología nos enseñaran lo que es el aparato reproductor masculino y femenino. Lo Pero eso que fue es de primaria, pero secundaria y pero, preparatoria. pero aún se sigue viendo porque es necesario ver siempre eso, pues, o sea, eh, tal vez no le pusieron atención o la educación, o sea, la educación sexual siempre tiene que Ah, estar. claro, también, estoy de Entonces, acuerdo. Incluso debería mejorar, yo siento. sí, ya no tanto porque yo recuerdo, si tanto es recordar sobre educación sexual, hasta secundaria, o sea, siento en primaria no tanto, y actualmente, o sea, ya es necesario que se tome el tema, que se toque el tema desde primaria, pues, por todas las cosas que han pasado actualmente, pues, de que son niños, pues, y no saben y toman acciones que repercuten de una forma, pues, negativa a lo que es todo, su vida, a la sociedad. Entonces, no sé si estoy completamente de acuerdo No hay en pedo, el no hay hecho pedo, de es una idea. que, o sea, sí son importantes, pero no o sea, a todo lo que abarcan, pues te digo, o sea, matemáticas sí, puedes sumar, restar, lo que te digo, ¿no? Pero ya lo que sigue después, para muchos, o sea, sí les puede servir y para otros no. Y como tú decías, para biología, pues tal vez ciertos conocimientos que dices, bueno, sí funciona, no sé, es bueno tal vez cómo funciona lo que es una planta o algo por el estilo, pero no todo lo que tenga que ver con lo demás. Ya creo que ahí ya depende de qué tanto a ti te interese. Si te interesa más las matemáticas, todo lo que tenga que ver con matemáticas te va a gustar. O el inglés, el español, o sea, es ir tomando un poco de cada cosa porque es lo que somos actualmente, ¿no? O sea, de todas las materias que llevamos, tenemos como que ciertas cosas que nos llamaban más atención o que nos gustaban. Por ejemplo, lo que es la ortografía, el saber qué palabras llevan tilde y por qué suenan así, y aunque tal vez no estés tan seguro por qué suena así, pero sí sabes que tienen que llevar esta forma, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que tienes de cada materia. Bueno, en relación a lo que dices, Jonah, pues sí, yo creo que en ese sentido de que si es bueno o qué tanto, este, qué tan factible es como que aprender o adquirir tanta información tal vez de algo que pues no vamos a aplicarlo o tal vez como dicen nunca vamos a usar pues ese conocimiento, pero yo creo que todo, o sea, no está mal. Lo que sí está mal tal vez es la manera en la que nosotros recibimos la información o que no le damos un significado para nuestra vida, porque hay cosas que pues estoy segura que nos pueden servir o podemos aplicar. Por ejemplo, si yo en la primaria estamos viendo un tema de estadística con los niños y estamos aprendiendo sobre la recolección de datos, tal vez puedan decir, ah, bueno, ¿para qué están aprendiendo eso los niños? Pero si yo se los enseño de una manera así, pues muy, de que nada más te lo tienes que aprender y para hacer una gráfica se hace así, 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 Ujú. pues el niño tal vez ni le va a gustar ni va a saber por qué está aprendiendo eso. Lo importante es como que tal vez trabajar un poco el hecho de que pues ellos vayan entendiendo de que pues eso tal vez les va a servir en un futuro cuando pues, o sea, tengan que ir tal vez al mercado y tengan que hacer alguna lista o tengan que sacar como que
pues un porcentaje de su ingreso, tal vez cuando ya sean adultos y ganen su dinero. Entonces, creo que no es tanto de lo que aprendemos y la información, sino del sentido que le damos, y también se trata como que de tomar en cuenta lo que decías, el gusto, de priorizar también lo que nos gusta y en lo que somos aptos, ¿no? Si quieren, podemos seguir hablando Ah, sí, de esto en el siguiente episodio. Siguiente episodio. Porque claro que sí. ya se alargó un poquito, entonces va a haber una segunda parte, no planeada, pero va a haber. Órale. Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Ya saben que denle suscribirse, like si lo están viendo en YouTube, comentar, o si lo están escuchando en Spotify, dennos seguir, o en cualquier podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Compartan, ya saben, comenten si les gusta un tema, si quieren que hablemos de algo, si tienen algo qué decir sobre lo que estamos hablando, pues mucho mejor. Así que comenten, compartan. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Adiós.